concretamente en Córdoba, hay un instituto que está intentando ponerse en marcha, pero es un instituto que tiene 1000 alumnos y entra alumnado desde cuando empiezan primero de eso, que son 12, 13, no, 14, ¿no? 12. De los 12 y llegan hasta gente que tiene 21 años. Entonces son organizaciones mucho más complejas y realmente no es fácil ponerlo en marcha. Bien, insistir de nuevo en algo que ya he comentado. Nosotros el planteamiento que queremos trasladar mediante este programa es el que tenemos que centrarnos en evidencia científica, en avances de las ciencias sociales que demuestran que hay cosas que funcionan. Las cosas que funcionan, si están en consonancia con el modelo, se incorporan, pero no vamos a ir creando un modelo en base a ideas o ocurrencias de, oye, he oído que tal cosa se pone, hay tal programa que lo están poniendo en marcha y la gente le va estupendamente. Pero previamente a eso hay que ver si ese modelo que tú quieres llevar a cabo tiene un respaldo, si se ha hecho un estudio consistente de los resultados que tiene en cualquiera de los contextos. Entonces, en el caso de las comunidades de aprendizaje, en donde se desarrolla un modelo de aprendizaje que denominamos dialógico, porque está muy relacionado con el diálogo, por un lado, trabajamos en torno a evidencias que nos aporta la investigación y por otro lado, también lo que son las bases científicas de grandes pensadores que han hecho aportaciones en el ámbito de las ciencias sociales y que están en consonancia con el modelo. Como veis ahí algunos de los principales, o sea, toda la filosofía pedagógica, sociológica, psicológica del modelo de comunidades se inspira en lo que son pues el aprendizaje, la teoría del desarrollo y de la psicología sociocultural de Vygotsky, tiene una importancia muy grande. Brunner, que va de la mano también de la psicología sociocultural, que plantea el diálogo intersubjetivo, la relación de la cultura con la enseñanza. Otros autores como Paulo Freire, que desde el campo de la educación pues también abundó y puso en marcha su teoría de la acción dialógica. Habermas, desde el campo de la filosofía, como pone en marcha la teoría de la acción comunicativa. Y como veis, el interaccionismo simbólico, bueno, un conjunto de pensadores, de pensadoras, que trabajando sobre el eje de la dialogicidad, plantean aportaciones. Y esas aportaciones son las que han ido alimentando a lo que se denomina el aprendizaje dialógico. Y como antes os he dicho, junto a ello tenemos pues la investigación. Una de las investigaciones que más nos han aportado a consolidar el modelo es los proyectos que se han desarrollado en base al programa marco de la Unión Europea. Aunque se venían haciendo otras investigaciones de carácter nacional y otras investigaciones de carácter internacional, concretamente en el año 2006-2007 se puso en marcha un proyecto potentísimo que fue denominado Consorcio Included, y este proyecto lo que hizo fue un estudio que ha durado desde el año 2006 al 2011, y un estudio que se denominaba Estrategias para la inclusión y la cohesión social en Europa desde la educación. El proyecto se ha dedicado durante este tiempo con un equipo internacional en el que han participado 14 universidades diferentes, de analizar cuáles eran las escuelas que en Europa tenían éxito, pero también que eran escuelas inclusivas. Entonces, el eje fundamental del proyecto ha sido, vamos a ver en dónde hay escuelas que junto con el éxito escolar tengan un modelo inclusivo. Y vamos a ver qué es lo que hacen.
De ahí que se haya estado trabajando durante este tiempo detectando algunos de lo que son los elementos comunes que se han visto que se repiten en esas escuelas. Esos elementos comunes tienen que ver con la participación, tienen que ver con los modelos pedagógicos que ponen en marcha, ¿no? Concretamente, de España se participaron en el proyecto, se estudiaron a fondo dos escuelas. Una era el CEI de Madre de Dios, que está en Cataluña, y el otro es el Colegio La Paz, que está en Albacete. El Colegio La Paz de Albacete era una escuela de compensatoria que tuvieron que cerrarla, porque ya ni los maestros querían estar allí, ni los alumnos asistían, y había un asentismo escolar tremendo, y las familias tampoco respetaban la escuela. Y se hizo una transformación de la escuela, y ese modelo de escuela, digamos, transformada, entonces se llamaba de otra manera la escuela, a partir de que hicieron la transformación con un profesorado acorde, que era un equipo sólido de profesorado, pues se vio cómo la escuela ha ido evolucionando de manera muy importante, tanto en la mejora de la convivencia, con la inclusividad, con los resultados. Entonces, esas son las dos escuelas que se hizo un estudio profundo de ellas en el caso español. Tened en cuenta que ahí en ese cuadro veis un poco que nosotros nos movemos en el primer cuadrado de la izquierda. O sea, se estaba analizando actuaciones que generan eficiencia y equidad. Porque evidentemente hay actuaciones, como antes decía, que generan eficiencia, pero no equidad. Un colegio privado suizo pues genera eficiencia, pero no genera equidad. Igualmente, hay algunas escuelas, modelos de escuela, que están generando equidad, pero no generan esa eficiencia. Y al igual que ocurre, hay otras que ni una cosa ni la otra. Entonces ese era el punto de partida. Si estáis interesados en localizar algunos de los informes de este proyecto, porque están incluidos aquí, muchos de ellos en la presentación esta que yo estoy utilizando. Por ejemplo, hay una publicación del Ministerio de Educación que se llama Actuaciones de éxito en las escuelas europeas, que estaba... esta que hay aquí, la podéis bajar de internet, porque está online y está editado, como he dicho, por el IFIE, el Ministerio de Educación, en donde es uno de los reports finales que se hicieron sobre el programa de Included, y en el cual pues se avanzan algunos de los resultados. Los resultados, en ese informe concretamente se habla de la participación, se habla de los modelos de agrupación del alumnado y se habla también de las estrategias de éxito que se han visto que dan resultados en las escuelas. Bien, centrándonos en el... Voy a ir más rápido porque nos queda un cuarto de hora. La comunidad de aprendizaje, como hemos dicho, es una transformación. Como ya he comentado muchas cosas, esta transformación está basada en tres ejes fundamentales: un modelo de aprendizaje diferente, el aprendizaje dialógico, para conseguir una educación en donde destaque la equidad, que sea una educación igualitaria y con la participación de toda la comunidad. O sea, son como tres elementos directrices. Cuando una escuela se va a poner en marcha, pues evidentemente lleva un proceso. Es un proceso que es un proceso complejo y que no es instantáneo. La propia escuela, quizás lo que más identifica en los procesos estos de transformación, es que cada escuela tiene que hacer su propio proceso.
su propio proyecto. No se puede decir, aplicamos este modelo a esta escuela, porque ese proyecto tiene, en primer lugar, que surgir de un análisis muy exhaustivo de cuáles son las características de la escuela y de su entorno. Y cuando hablamos de un análisis exhaustivo, estamos hablando de cuáles son los recursos humanos que disponemos, cuáles son los modelos de participaciones de las familias, qué problemas hay para que participen o no, qué tipo de alumnado tenemos, cuáles son las problemáticas fundamentales. Entonces es indispensable que se haga ese tipo de lectura. Y una vez que se tiene hecho, pues se inicia lo que podría ser una primera fase de sensibilización y planificación. Esta fase se trata de que la gente, todos y todas, participen en empaparse de qué trata esto. La familia hay que ser por donde que sepan de qué va un proyecto que va a implicar a su hijo. El profesorado debe de saberlo. ¿Qué es lo que le va a implicar este tipo de proyecto? Las autoridades administrativas ya lo van sabiendo, los inspectores ya lo van sabiendo poco a poco, y los centros de profesorado también, las ONG que participan en muchas escuelas tienen que conocerlo. Y después de esta fase de sensibilización, que ya han hecho como el proyecto si ese proyecto se aprobó, empieza lo que es la fase de transformación. Tiene como una primera puesta en marcha, en donde se describe lo que es la fase del sueño y la elección de prioridades. La fase del sueño es una de las, desde mi punto de vista, las fases más potentes de la transformación de la escuela, porque a través de ella lo que se hace es, primero, proyectar cuál es la utopía de todos y todas los que están en esa escuela. La cuestión es muy sencilla, habría que responderlo a esta pregunta. ¿Cómo sería la escuela ideal que tú quieres? ¿Cómo sería la escuela ideal en la que te gustaría estar? En el caso de los profesores y profesoras habría que decirle, ¿cómo sería la escuela ideal que a ti te gustaría que hubiese aquí para traer a tu hijo y que se educaran aquí? Y a la familia, pues igual, y a los niños, ¿cómo te gustaría que fuese la escuela? ¿Qué te gustaría cambiar, transformar de la escuela? Y esa es lo que se denomina la fase del sueño. La fase del sueño lleva su tiempo, ahora os comentarán mis compañeros, yo por eso no voy a entrar aquí, y luego hay como un segundo bloque, que es el modelo organizativo. La escuela hay que cambiar su organización. Hay que cambiar su organización porque las tomas de decisiones van a ser conjuntas, no van a ser tomas de decisiones del profesorado solamente. Se van a poner en marcha, por tanto, comisiones, actuaciones educativas de éxito, que son las prácticas escolares, y la práctica de un modelo dialógico que va a participar en lo que es desde la resolución de conflictos hasta la revisión y evaluación del propio plan. Una tercera fase sería la de consolidación, donde ahí el objetivo principal es fortalecer y dar continuidad al proyecto. Esta fase de consolidación va de la mano de dos cuestiones. Por un lado, la investigación educativa, o sea, una investigación aplicada, en la cual, por ejemplo, tanto los agentes pueden ser los propios maestros o profesores del centro, como agentes externos, como puede ser la universidad, y no solamente la investigación, sino también la formación, de tal manera que entraríamos en un ciclo similar a lo que decía Kemis de la investigación-acción, el ciclo de investigamos, intervenimos, investigamos, intervenimos. Y esa intervención, que es mejorada a través de la investigación, se tiene que apoyar en una formación en donde pueden participar conjuntamente familia con el profesorado, y una formación que se hace a demanda de las necesidades que ha detectado el profesorado en un momento concreto. Entonces no es un modelo formativo, digamos, construido desde fuera adentro, sino que son procesos que emergen desde la propia escuela. Bueno, esto es lo de la evaluación que os he comentado.
Un poco para cerrar la cuestión de la transformación, las directrices, digamos, de esta transformación, ya os he dicho que es una transformación compleja, son unas directrices que descansan, primero, en el cambio del modelo de participación, tanto del profesorado, del alumnado, de la familia y la comunidad. Por otro lado, el cambio en el modelo de la organización del centro y la toma de decisiones, una puesta en marcha de un modelo de aprendizaje diferente, en donde se establecen lo que son prácticas educativas de éxito y un nuevo modelo de relación basado en el diálogo. Este nuevo modelo de participación, rápidamente voy a describirlo, es un modelo de participación que afecta, por tanto, a familia, a voluntariado y a otros agentes que participan en el proyecto. En el Included se estuvo viendo que en Europa hay estos modelos de participación. En las escuelas en general, o se tiene un modelo de participación denominado informativo, en donde las familias solo llegan a la escuela a que les informen de cómo va el niño, si hay un problema del niño, pues le dan, mire usted que el niño pasa esto, que ha habido un problema de convivencia y le informamos de tal. Hay la participación denominada consultiva, en donde se consulta a la familia de alguna manera u otra. Hay modelos de participaciones en donde ya las familias deciden cosas que tienen que ver con el plan de trabajo de la escuela. En algunos países hay participaciones familiares que afectan a la evaluación y entonces las familias tienen derecho a participar en la evaluación y a estar, por ejemplo, en las juntas de evaluación. Y hay otro modelo que es el modelo educativo. Se ha visto que conforme vamos llegando al modelo educativo hay una correlación mayor con el éxito escolar. O sea, las escuelas en donde el modelo es evaluativo, de participación familiar o es educativo, en general tienen mejores resultados que las que no tienen esos modelos, que las que solo trabajan con el modelo informativo, aunque la familia tenga un alto nivel de estudio. Bien, el voluntariado, que antes hablábamos, pues es otro elemento fundamental, porque evidentemente esta transformación, este cambio que se hace en las escuelas, complejo como estoy diciendo, requiere de mucha energía y requiere de recursos humanos. Y el voluntariado, voluntariado universitario o voluntariado de personas del contexto, ejerce y aporta un valor altísimo en lo que son las dinámicas que se producen en la escuela. No es lo mismo decidir sobre una cuestión, sobre una meta de la escuela, que solo lo decidan los profesores, a que también lo decidan el voluntariado y lo decida la familia y el alumnado, por supuesto. En este caso, el alumnado de la universidad, por lo menos aquí en la Universidad de Granada me consta y en otras universidades andaluzas, está teniendo un papel cada vez más importante. No es el práctico, es otra cosa diferente al práctico, porque el voluntariado que acude de las universidades a los centros es porque quiere participar en un proyecto comunitario y de su tiempo libre poner a disposición de la escuela parte de ese tiempo. El voluntariado, por tanto, participa por un lado en actuaciones de éxito educativo, que ahora vamos a ver una, pero como luego mis compañeros también lo van a tratar, yo no me voy a extender, en las comisiones mixtas, porque se ponen en marcha en la gestión de la escuela comisiones diferentes. Cada escuela organiza sus comisiones, desde la comisión de convivencia, comisión gestora, comisión de voluntariado, comisión de lectura, de resultados, etcétera, etcétera. Y entonces participan también en la gestión. Vale. Por lo tanto, el cambio de modelo que afecta a la organización, por un lado, tiene que ver con la gestión, por otro lado, tiene que ver con la participación dentro del aula.
En el proyecto Included y en el documento ese que os he comentado, también hay un apartado destinado a los modelos de agrupamiento del alumnado. Simplemente deciros que, al igual que se ha visto que hay, al investigar en distintos contextos, que hay modelos de participación familiar que ayudan a lo que es los resultados, a lo que es el éxito escolar, también hay modelos de agrupamiento de alumnado que también favorecen los resultados. Entonces, ahora aquí os he puesto, pero no me voy a detener porque ya es momento de ir acabando, que hay agrupamientos diferentes. En comunidades de aprendizaje estamos trabajando con el modelo de agrupamientos inclusivos, modelos de agrupamiento dentro del aula, en donde se busca la heterogeneidad, donde haya más recursos que un solo profesor, donde el alumnado se puede atender en un aula o en diferentes aulas también, pero siempre y cuando se respete la heterogeneidad, y los agrupamientos se construyan en base a esa cuestión. Bueno, aquí estos son los principios, pero esto daría para otra conversación, en donde descansa el aprendizaje dialógico, pero que también antes lo ha presentado María, y ahora simplemente actuaciones de éxito. Las actuaciones de éxito, y con esto voy a finalizar, son aquellas actuaciones pedagógicas, didácticas, que se ha comprobado que dan el mejor resultado independientemente del contexto en donde se pongan en marcha. Y concretamente hay algunas, y esto no es una taxonomía en donde haya un grupo cerrado, sino que aparecerán otras que se irán incluyendo. Pero para que veáis un poco algunas de ellas, los grupos interactivos es un modelo de trabajo en el aula que se ponga en marcha en cualquier contexto, da un resultado de aprendizaje muy por encima de, por ejemplo, los grupos cooperativos o el trabajo individual o el trabajo en equipo. Y eso es una cuestión que se ha comprobado. Las tertulias dialógicas, la participación del voluntariado, la ampliación del tiempo de aprendizaje, la formación de los familiares, también es una actuación de éxito, la resolución de los conflictos mediante el diálogo, etcétera, etcétera. Los grupos interactivos se basan en un concepto, y es que mientras más complejas son las interacciones que se desarrollan en el aprendizaje, más eficaz es el mismo. Entonces, un grupo interactivo, como veis en la fotografía, es un grupo en donde el alumnado está trabajando en una tarea siendo ese grupo heterogéneo y unas habilidades muy desarrolladas y otros que las tienen más deficitarias. Y dentro del grupo hay un adulto que lo que hace es favorecer que en ese desarrollo de la tarea las interacciones que se producen entre los niños sean unas interacciones ricas. Entonces el adulto, el voluntario, la familia, la madre o quien esté, puede ser un profesor también, no se preocupa de explicar la tarea. Lo que se preocupa es que la tarea llegue a una resolución adecuada, favoreciendo buenas interacciones entre los niños que saben resolverlas y los que tienen más dificultades para ello. Se trabaja, como comprobaréis, lo que se llama en la zona de desarrollo próximo, muchísimo. Y esto simplemente es un poco para que veáis los resultados. Estos son datos de una de las escuelas de Santa Madre de Dios, esta de Terrassa, que hemos dicho que fue estudiada en Included, cuando empezaron a poner en marcha grupos interactivos. En el año 2011 estaban iniciando la puesta en marcha de trabajo con grupos interactivos y otras actuaciones de éxito, y el 17 en competencia lectora, el 17% del alumnado salía favorecido en las evaluaciones externas que se hacían. En el año 2006 es el 85% del alumnado el que tiene unos resultados aceptables en lo que son las competencias de lectura y uso de la lengua. Pero además, fijaros que el incremento que ha habido en esos años de los niños inmigrantes en esa escuela ha sido del 12% a un 46%.
lo cual nos derriba también un mito, una leyenda que se utiliza mucho, que es que mientras más niños haya inmigrantes, baja el nivel de la escuela. Depende. Si se utilizan modelos educativos adecuados, pues tienen resultados. Simplemente finalizo. Os he dicho al principio que hemos formado hay preocupación en las universidades andaluzas por participar en estos modelos escolares. De hecho, se formó esta subred, porque desde el principio entendíamos que no es ese acercamiento de la universidad a las escuelas que vamos como expertos, sino que la universidad se pone a disposición de las escuelas para lo que ellas entiendan que es necesario. De ahí surgió la idea de crear la subred andaluza universitaria de comunidades de aprendizaje, en la cual están representadas ahora mismo las 9 universidades andaluzas. En cada universidad es muy dispar la participación. Hay universidades en donde hay una participación muy potente, como la de Granada, como es la Universidad de Córdoba, como es la Universidad de Sevilla, y hay otras en donde se está iniciando, y hay en el grupo de Sauca hay 3, 4 profesores que voluntariamente quieren participar en esta asociación. Los requerimientos son muy pocos. Están en la página web. Entráis por Sauca y veis el trabajo que se está haciendo, la carta fundacional, pero básicamente yo lo reduciría en 2. El primero ya lo he dicho, que nos ponemos a disposición de las escuelas, y en segundo lugar, que por lo tanto no vamos de expertos, en segundo lugar, que para formar parte de Sauca tienes que hacer voluntariado en una escuela. O sea, tú tienes que ser parte del voluntariado y como tal conocer y participar en el proyecto. Y participando en el proyecto, aunque vengas desde la universidad y seas profesor de la universidad, tienes criterios para colaborar en el diálogo y colaborar en los planteamientos que se nos hagan desde allí. Con esto doy por terminada la conversación y luego al final, pues si queréis, tenemos preguntas, una rueda de preguntas. Ahora... ¿Esto se promueve solo desde el lado formal de institutos y escuelas o hay más comunidades de aprendizaje que se muevan desde otro lado? Y por otro lado también, que en el ámbito formal, ¿cómo se conjuga esto con las leyes educativas? Si estamos hablando de una toma de decisiones, pero desde la ley ya nos marcan unos itinerarios, pues pensaba eso. ¿Cómo se conjuga con las leyes? Lo que yo conozco, tanto en España como fuera de España, es iniciativas que lo que desarrollan son algunas de estas actuaciones educativas de éxito. Por ponerte un ejemplo, he estado participando hace poco en una tertulia literaria en Brasil que estaba trabajando con personas jubiladas en un centro de tercera edad y que lo estaba llevando un voluntario de la universidad. Estaban leyendo, eran gente que ni siquiera tenían destrezas lectoras, sino que estaban iniciándose en la lectura con las personas de 70, 60 años que habían dejado la escuela y que estaban leyendo Juan Rulfo, por ejemplo, Pedro Páramo. Por ejemplo, también he estado y se desarrollan en otros ámbitos, en lo no formal, las tertulias dialógicas artísticas, que es trasladar el modelo. El modelo de lectura de la tertulia literaria dialógica es una lectura en la cual el sentido lo construye el grupo. Entonces, digamos que el grupo decide cuánto hay que leer para la próxima reunión y se inicia la lectura. Cada persona del grupo tiene que aportar algo de lo que ha leído. Y ese aportar algo es desde una duda hasta una interpretación, hasta una similitud con alguna sensación que ha tenido. De tal forma que lo que se construye es el sentido del texto, saltando del texto a la subjetividad y al contexto. Se establece una dinámica muy rica, porque el texto, digamos que es el que ajusta, el que agarra la discusión, pero
ahí se van entrando y saliendo del texto, ¿no? No conozco de otras organizaciones no formales que estén haciendo el proyecto como tal. Si hay, por ejemplo, asociaciones de familias que están trabajando en la formación, a lo mejor a través de tertulias o a través de talleres, y están vinculados a proyectos de comunidades. Y luego la segunda cuestión que planteaba, normalmente eso es una preocupación muy grande para el profesorado. Nos dicen, si ponemos esto en marcha, van a venir y vamos a tener problemas inmediatamente. Pero luego hay un argumento que por la vía de los hechos les ayuda mucho. Y es que por ahora en todo los resultados van mejorando y ninguna administración educativa se pone a poner en solfa un proyecto en el cual los resultados se ve que mejoran año tras año. En el caso de Andalucía es diferente porque hay un marco legal. La orden andaluza establece que esas escuelas pueden tener un proyecto especial, respetando determinadas cuestiones generales del marco curricular. Pero ahí no, al contrario, ahora lo que se apoya es desde la propia, las comunidades de aprendizaje, la consejería las contempla como un proyecto de mejora educativa. No sé qué término le ponen un término. Mi pregunta es, ¿se contempla el potencial de la educación musical en las comunidades de aprendizaje? ¿Se incrementan las horas? ¿Se tiene como un factor de transformación social o sigue teniendo el papel que ha tenido hasta ahora? Cada uno de los proyectos son proyectos que se construyen en base a la particularidad del centro. Eso por un lado, es decir, que no todos los proyectos son iguales. En segundo lugar, se establecen unas prioridades en la fase de transformación. Entonces, muchas veces, y llevamos poco recorrido, como has visto, en Andalucía ha aumentado en los 2 últimos años. Las escuelas que están poniendo en marcha el proyecto tienen unas dificultades muy grandes en cuestiones básicas de la lectura y la escritura. Hay muchos déficits en lo que es regulación de la convivencia. Entonces, las comisiones que establecen prioridades primero atienden a resolver esas cuestiones. De todas formas, hay, por ejemplo, en el Colegio Andalucía del Polígono Sur de Sevilla, que es un colegio que ya lleva un recorrido más largo, allí hay desde un taller de radio dentro del tiempo curricular hasta tertulias relacionadas con el arte. Eso sí sé que allí lo hacen. Entonces lo que hacen es que cogen pinturas de autores clásicos, como puede ser Van Gogh o como puede ser Velázquez, y se someten al trabajo de lo que es un repensar e interpretar la pintura. Entonces ellos lo están haciendo y luego hay actividades para que los críos hagan. Entonces, más que de eso no te puedo dar referencia. Desde mi punto de vista, una escuela que haga su proyecto y entienda que es una prioridad la educación musical, pues lo pone en marcha. Porque la selección de prioridades las pone conjuntamente el profesorado en base a argumentos. Profesorado, la familia, y entonces se consensúa el proyecto de centro. Trabajo en un centro que sé de muchos centros que además de las tertulias literarias dialógicas se hace el tipo de tertulias que está diciendo hablar, de sus musicales. Por ejemplo, en mi centro pasa, además nosotros somos de Alfacar y allí la escuela de música muy potente y la banda de música, el 85 o 90% del alumnado pertenece a la escuela de música. Entonces también se potencia, y también sé de otros centros que hacen eso con cuadros y hacen esa tertulia no solamente con obras literarias, sino también con cuadros y con piezas musicales. Cuando trabajamos con los grupos interactivos,
Ese trabajo que no es trabajar al 100% del tiempo escolar con grupos interactivos. En muchas escuelas se trabaja a lo mejor en el área de lengua pues 2 veces a la semana en grupos interactivos, y luego en matemáticas también, y otros lo tienen en inglés, que no es todo el tiempo. El grupo interactivo, al basarse en el desarrollo del aprendizaje dialógico, un elemento fundamental que se cultiva desde el primer momento es la solidaridad. La solidaridad porque la resolución de una tarea escolar no es una cuestión que el niño tal la resuelva, ya eso se valora positivamente, sino que es el conjunto del grupo el que tiene que ayudar a los otros para que todo el mundo la entienda y que tenga una resolución exitosa. De hecho, el papel del voluntario es potenciar eso.